Buenos días, mi nombre, Luciani. La segunda frase del mensaje que estamos analizando es la siguiente, abro comillas. Todos los secretos serán revelados, cierro comillas. Esa frase tiene mucha relación con el yin y el yang, y esa relación la iremos descubriendo a medida que avancemos en el análisis. El ser muy sabio dijo, abro comillas, el ser humano desea conocer sus orígenes, pero en algunas ocasiones es mejor ignorar la procedencia, porque si no se está preparado, el conocerla puede complicarle la vida. Cierro comillas. Lo que el ser humano ha conocido a través de estos capítulos y conocerá es precisamente sus orígenes. A eso es a lo que la humanidad llama secretos ocultos, los orígenes y el surgimiento de todo cuanto existe. Y la palabra clave para conocer esos orígenes es secreto. Cuando se habla de un secreto, es porque alguien lo ha revelado y quien escuchó esa revelación guardó silencio, guardó esa revelación para él. Así se construyen los secretos, porque para la gran mayoría solo queda una sospecha, queda la idea de que algo está oculto. No se sabe qué es, pero está oculto. Y la tarea que debemos desarrollar es descubrir esos secretos y conocer lo que está oculto. Desde luego, sin dejar a un lado la recomendación del ser sabio. Si no se está preparado para conocer lo inesperado, es mejor ignorar y evitar un posible sufrimiento al conocer algo que posiblemente no es lo que se esperaba o lo que se deseaba que fuese. El yin y el yang es un conocimiento surgido en Oriente, cuya simbología es adquirida a través de la intuición. Es decir, el yin y el yang no tienen una explicación exacta y precisa en la ciencia. Eso hace que para la humanidad de Occidente entender y comprender el yin y el yang sea un poco complicado. Y por diferencias culturales y de costumbres, ese conocimiento parece poco importante, porque la humanidad de Occidente requiere entender y comprender el conocimiento de todo cuanto existe a través de la materia densa y sobre la ciencia para conectarse a ella y avanzar. Esa es la razón por la cual la explicación que se dará a continuación va a ser del yin y el yang para Occidente. Como se puede observar, el yin y el yang es un círculo en cuya simbología se representan dos fuerzas opuestas, que son independientes la una de la otra, y por estar contenidas dentro del círculo y al no poder destruir una fuerza a la otra, terminan complementándose, generando lo opuesto a la destrucción, el surgimiento. El yin y el yang es la representación universal del surgimiento, y aunque es un concepto que el ser humano debe entender por intuición, nosotros lo explicaremos sobre la realidad y sobre la materia densa, porque ese surgimiento se da precisamente sobre esos aspectos. El yin y el yang es un círculo que contiene dos fuerzas opuestas, y por ser dos fuerzas son dos poderes, porque una puede destruir a la otra. En la realidad universal, el yin y el yang es este reino llamado tierra. Por eso el yin y el yang es un círculo, porque en el mundo material, este planeta llamado tierra es un círculo. Las dos fuerzas o los dos poderes a los que hace referencia el yin y el yang es la luz y la oscuridad. Y en este reino llamado tierra, esa luz y esa oscuridad se llama día y noche. Y son dos fuerzas y dos poderes porque de ellas depende la vida sobre este planeta. Si una de esas dos fuerzas desaparece, con ella desaparece la vida sobre el planeta. Por eso son poderes, porque tienen el poder de sostener la vida o eliminarla. En el yin y el yang, las dos fuerzas generan movimiento y ese movimiento
es por causa que una fuerza intenta eliminar a la otra, pero al no alcanzar ese objetivo y por causa del mismo movimiento, las dos fuerzas terminan aportándole una a la otra. Las fuerzas no se mezclan ni se destruyen, pero sí se aportan. Y a través de ese aporte se genera la unión. Y esa unión genera el surgimiento. Ese es el significado del pequeño círculo de color opuesto en cada una de ellas. Se genera un surgimiento en esas fuerzas y ese surgimiento es universal. En este reino llamado Tierra, si se observa en detalle se podrá descubrir que el movimiento de las dos fuerzas se genera en los extremos, o lo que se conoce como hemisferios. Ese es el simbolismo del yin y el yang, mientras que el centro es el equilibrio y permanece siendo lo mismo. Hacia los hemisferios se suscitan los movimientos, se suscitan las estaciones. Todo el año está en permanente movimiento y una de esas estaciones simboliza el surgimiento. El yin y el yang es la representación universal del surgimiento en este reino llamado Tierra. El yin y el yang son tres fuerzas y tres poderes. Son dos fuerzas internas que están en permanente movimiento y una fuerza externa que las encierra y las contiene en un círculo. Esas tres fuerzas son las causantes del surgimiento de todo en el universo. En el aspecto de la materia densa, las fuerzas que están en permanente movimiento son el día y la noche, y la fuerza que las encierra o las contiene es este reino llamado Tierra. Aquí en este planeta es donde constantemente se genera el surgimiento, o lo que el ser humano conoce como nacimiento. El yin y el yang es la condensación de la existencia de la humanidad y la vida en este universo, porque para el ser humano es importante este universo y su vida. El yin y el yang de Oriente es el equivalente a la frase el día y la noche van de la mano en Occidente. Y esos dos conceptos son la representación de como es arriba, es abajo en el misticismo. El conocimiento del surgimiento y la construcción universal en el ser humano lo desarrollaron en Oriente a través de la intuición, con el yin y el yang. Ese mismo conocimiento lo desarrollaron los alquimistas en la antigüedad a través de la intuición, con la transmutación de los elementales. Las diferentes culturas que hicieron uso del misticismo para desarrollar su conocimiento sobre el surgimiento y la construcción universal del ser humano, lo hicieron a través de la intuición, con los diferentes campos de energía dimensionales. Nuestros indígenas de América han desarrollado por milenios ese mismo conocimiento y riqueza mística a través de la intuición, interactuando con los diferentes elementos de la naturaleza. Nuestra sociedad actual de Occidente es la única que aún está en la búsqueda de ese conocimiento, por causa que perdió la intuición y se dejó consumir por un extremo materialismo. Es decir, nuestra sociedad se detuvo en la materia densa y no ha evolucionado, no avanza a nivel universal. Esa es la razón por la cual lo que otras culturas y otras sociedades han desarrollado a través de la intuición, en Occidente se debe entender desde la ciencia que entrega la vida, porque uno de los fundamentos primordiales del ser humano en esta vida es su evolución, y para alcanzar esa evolución debe conocer su procedencia. Porque el ser humano actual debe ser consciente de su desarrollo universal y su realización personal para avanzar y evolucionar. Por esa razón, el conocimiento de la psicología inversa no es un capricho, es una ley universal que se debe conocer para recuperar la intuición que se perdió.